Regular Show, un show más en Latinoamérica, historias corrientes en España, es una serie animada estadounidense creada por J. G. Quintel, ex director creativo de Las maravillosas desventuras de Flapjack. La serie se desarrolló originalmente como un cortometraje para un show no emitido de Cartoon Network llamado Cartoon Institute. Regular Show fue aprobado el 13 de agosto de 2009 por Cartoon Network y debutó el 6 de septiembre de 2010. Dos amigos de 23 años de edad, un arrendajo azul llamado Mordecai y un mapache llamado Rigby, trabajan como jardineros en un parque y pasan sus días tratando de conseguir dinero y entretenerse por cualquier medio. Esto disgusta mucho a Benson, su jefe, una máquina de chicles bastante irritable, junto con sus compañeros de trabajo, Skips, un yeti, Pops, Papaleta en el doblaje latino, una paleta con forma humana cuyo padre, el señor Maillard, posee el parque, Muscleman musculoso en el doblaje latino y Musculitos en el doblaje castellano, un hombre verde y gordo y High Five Ghost Fantasmano en el doblaje latino y Fantasma Chocala en el doblaje castellano, un fantasma con una mano en la cabeza. El show gira alrededor de los problemas ocasionados por Mordecai y Rigby, que siempre terminan con resultados bizarros y surrealistas. Mordecai es un arrendajo azul de 23 años con un gran sentido de la responsabilidad. Parece ser el líder del grupo, ya que además es ligeramente más inteligente que Rigby. A pesar de ser sensible, responsable y algo ingenuo, también es inmaduro y hasta sádico, ya que se divierte golpeando a Rigby sabiendo que éste siempre pierde. Sin embargo, a pesar de que se pelean y de sus diferencias, Mordecai y Rigby son mejores amigos. Trabaja con Rigby en la empresa de jardinería de Benson. Está enamorado de Margaret. El personaje fue tomado del corto 2 Indian PM, también creado por Quintel. Rigby es un inmaduro mapache de 23 años que siempre recurre a sus instintos y es un aficionado de las luchas. Odia perder en todo e incluso no controla las situaciones en las que está involucrado. Es agresivo pero débil, lo cual le trae problemas. Si algo no le parece a Rigby, trata de llorar o molestar a las personas a su alrededor hasta conseguir lo que quiere. Como mapache que es, sabe robar cosas. Murió en 2 episodios, pero logró regresar a la vida. Trabaja junto a Mordecai como jardinero a cargo de Benson. Tiene un hermano menor llamado Don que a simple vista es más grande y se confunden con él, lo cual desquicia a Rigby. Benson es una máquina de chicles muy responsable y trabajador. Es el jefe de Mordecai y Rigby, que lo hacen enojar por ser flojos y por meterse constantemente en problemas. Tiene un temperamento muy fuerte y se enoja fácilmente, poniéndose rojo cuando lo hace. Es completamente el polo opuesto de Pops. El personaje fue tomado del corto 2 Indian PM, también creado por Quintel y con la voz de Marin. Skips es un yeti muy sabio que es más viejo de lo que se ve y es inmortal gracias a unos rituales que hace en el bosque cada día que cumple años. Aunque su aspecto no lo delata, tiene una moral que es un gran ejemplo para Mordecai y para Rigby. Es el empleado favorito de Benson, y aunque parece tener una actitud indiferente hacia todo, ayuda a Mordecai y a Rigby a solucionar sus problemas. Tiene una forma muy particular de caminar, en la que simula que esquiva o salta objetos, lo que le da su nombre en inglés. Es muy fuerte y mandó una vez a Rigby al hospital. En el episodio Golpes Mortales, fue gracias a él que le hayan amputado un trasero a Rigby debido a un fuerte puñetazo que le dio jugando a los golpes. Pops Maillard. Papaleta en Latinoamérica es una excéntrica papaleta viviente, hijo del dueño del parque, el señor Maillard. Reacciona de manera positiva ante casi todas las situaciones y se expresa de manera correcta, lo que puede dar a entender que es de ascendencia inglesa. Considera todo perfecto y hermoso, y por eso siempre está de buen humor. Es completamente el polo opuesto de Benson. A pesar de ser una persona adulta, se comporta de manera infantil, aunque se vea feliz todo el tiempo, su padre siempre insiste que haga cosas que lo vuelven nervioso. Trata de que todos se lleven bien, pero casi nunca lo logra. El personaje fue tomado del corto de Naive Man from Long creado por Quintel. También aparece en 2 Indian PM. Mitch Muscleman Sorenstein. Musculoso en Latinoamérica, Musculitos en España es una especie de monstruo humano deforme, obeso y de color verde, que trabaja junto a Mordecai, Rigby, Skips y Fantasmano para Benson. Tiene un comportamiento errático e inmaduro, aunque trabaja más que Mordecai y Rigby. Es el mejor amigo de Fantasmano y al parecer le gustan las fiestas. Se cree superior a todos e incluso llama a Mordecai y Rigby señoritas. Hace irritar a sus compañeros de trabajo por hacer sin ningún sentido bromas de mi mamá. Hi-Fi Ghost.
Fantasmano en Latinoamérica, Fantasmin en la 2D temporada de Latinoamérica, Fantasma Chocala en España es un fantasma con una mano en la cabeza. Es el mejor amigo de Musculoso y siempre apoya sus chistes sobre mi mamá. Aunque habla muy poco, tiene una voz muy aguda. Margaret. Margarita en Latinoamérica es una cardenal rosado que trabaja en la cafetería que Mordecai y Rigby frecuentan. Mordecai está muy enamorado de ella. Se pone muy nervioso al intentar hablar con ella, pero cuando lo logra siempre sorprende a Mordecai con un novio nuevo, lo que lo deja muy frustrado.